Gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos con la historia de un hombre inocente acusado de un crimen en el que no participó. Los testimonios usados por la Fiscalía son totalmente inverosímiles y carecen de credibilidad. Al parecer, una jugosa recompensa sería la motivación para crear una fantasía. Quédese con nosotros en Los Guardianes. Mauricio Ortiz es una víctima más de este proceso. Pedimos la libertad para Mauricio Ortiz. Exigimos retirar un proceso justo para Mauricio Ortiz. Eduardo Villanueva Murcia es una persona de muy pocos recursos. Es prácticamente un habitante de calle. Es una persona, pues, aparte de muchas necesidades, pues, económicas, sociales, que aparentemente tiene algunos tipos de trastorno. Es una persona que, al sostener inclusive las declaraciones de fiscalía, que la fiscalía, pues, las hizo en video, muestra múltiples incoherencias, cosas que, pues, en la realidad no pueden pasar. El señor relata temas totalmente fantabulosos. Y señala entre esos a mi cliente, al señor Mauricio Ortiz, como la persona que entrega el dinero para la muerte de Luis Gerardo Ochoa y que le entrega a él la suma de 50 millones de pesos. En una oportunidad dice que son 50 millones de pesos, después dice que son 3, después dice que son 15 y después dice que no se los entregó a él, sino que se lo entregó a alias La Muerte, otra de las personas que Eduardo Villanueva Murcia señala. No, en ningún momento. Primero, no tenemos el andamiaje económico para eso, porque pues nosotros nos dedicábamos ya en esa época a estar aquí en nuestro pedacito de tierra, cultivándola. Nosotros mismos sembrábamos nuestros árboles, como ustedes lo pueden ver. Todo este trabajo lo hicimos nosotros mismos. Eso me da tristeza. Bueno, no teníamos el andamiaje para eso. Él nunca ha tenido ni siquiera una mala junta. Lo curioso sobre el sujeto alias La Muerte es que al momento ni siquiera la Fiscalía ha establecido quién es este personaje. En su teoría del caso, hoy se encuentran 11 personas vinculadas a este proceso y dentro de estas 11 personas hay 4 que juegan el rol de alias La Muerte. Entonces nos preguntamos de qué nos podemos defender si esto parece una historia totalmente traída de los cabellos. Alias La Muerte para la Fiscalía en un momento y para Eduardo Villanueva Murcia es Juan David Anacona, que no sabemos quién es porque no está capturado, no está judicializado, no sabemos quién es esta persona, pero la nombra de alguna forma reiterativa en sus declaraciones. Después dice que es Jefferson Polo, después dice que es Stewart Sterling Santa Cruz y después dice que es Héctor Hurtatis. Entonces son 4 personajes que en el relato de Eduardo Villanueva Murcia corresponden a este papel. ¿Usted estaría dispuesto a servir de testigo de la Fiscalía General de la Nación en contra de las otras personas que usted ha mencionado que participaron en estos hechos? Señora, claro. Los testigos falsos, uno es Eduardo Villanueva Murcia. Él es un muchacho que estaba en esos días en estado casi de indigencia, drogadicto. Ese muchacho, según la Fiscalía, es el que, digamos, da testimonio y acepta su participación en este hecho, y la Fiscalía le negocia a él sus condiciones para que acepte y para que sea testigo de ellos, ¿no? Contra las personas que él está nombrando. Entre ellos, pues, a mi esposo. ¿Qué dice él? Él en sus intervenciones o en los videos que la Fiscalía ha aportado, pues dice una cantidad de inconsistencias que pues ya rayan de lo normal, la verdad. Se supone que el señor Luis Gerardo Ochoa Sánchez había comenzado a asesorar
a las personas que estaban invirtiendo en el proyecto Ciudadela La Voz de Dios, y que estas personas estaban siendo aparentemente víctimas de una estafa porque pues se había planteado por medio de una iglesia la construcción de una ciudadela de viviendas de interés social, y se presumía el abogado que iban a ser víctimas de una estafa porque el proceso no estaba avanzando. Esto es una suposición porque es que no existe en el proceso, no habían acciones formales contra la constructora, contra alguno de los... No había ningún tipo de acción formal, no habían poderes firmados. Simplemente había como una asesoría, alguien que llega, le pregunta a uno algún tema y pues se supone que ese fue el móvil del homicidio. Por un lado, él dice que se reunieron aquí en 3 ocasiones en un video, que aquí le pregunta a la fiscalía que aquí en la casa de Mauricio, que cómo es la casa, que qué hay, que qué tiene. ¿Y esa finca, cómo es esa finca? Ojo, tienen piscinas, tienen marranos, tienen como pesebreras, todo. Bien bonita la finca. Bien bonita la finca. Señora, Y vale un billete seguro la finca. Y él dice, se forma una película y dice que esto es una super casa, que es una finca inmensa, que tiene piscina, que tiene marraneras, que tiene caballerizas, que tiene que tiene animales, que tiene perros bravísimos. Él habla de que mi esposo tenía escoltas, tenía, según él, más de 10 escoltas, que mantenía embambado a toda hora, como dicen los muchachos, con cadenas de oro. Dice inclusive que tiene una cadena de oro gruesísima. Siempre cuando nos iban allá nos regalaban la botellita de whisky y prendíamos el carro a todo volumen y jarte trago allá. ¿Y quién manejaba o qué? No, eso nos lo prestaban ahí puro para dar vueltas allá a la finca, nada más. ¿Ustedes no salían de la finca? No, señora, en el carro no, señora. Él habla de que nos movilizábamos en carros blindados, que aquí le prestaban un carro que según él que teníamos o que tenemos, uno de color naranja con mucha sonido, y que se lo prestaban para darle la vuelta a la finca, donde, si usted observa, aquí escasamente está el espacio para moverse un carro de entrada y parquearse en 2. Lo que se ha podido percibir con ese testigo, con el padre del hoy condenado Villanueva Murcia, es que pueden existir muchas falencias en desarrollo de las declaraciones e interrogatorios que él rindió en esa investigación por la muerte del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez el día 6 de abril del 2017. Y esas situaciones a debatir en la audiencia de juicio oral pueden estar encaminadas en que lo que pudo haber dicho Eduardo Villanueva Murcia pudo tener su génesis o sus causas del por qué ha dicho situaciones o ha realizado manifestaciones contrarias a lo que pudo haber pasado en esa investigación, como consecuencia de unas promesas o de unas presuntas recompensas que se le pudieron haber dado por parte de ciertos entes de investigación al momento en que es citado para que rinda una declaración o una entrevista con ocasión de esa investigación. El testimonio de otros de los testigos también carece de credibilidad. Al parecer podría estar siendo manipulado. Se trata de Jefferson Polo, un joven de 26 años que está vinculado al proceso por supuestamente ser parte del complot para asesinar al abogado Luis Gerardo Ochoa. Inicialmente esta persona negó todo tipo de vínculo con el asesinato, pero extrañamente tiempo después se convirtió en el testigo clave de la fiscalía, incluso llegando a firmar un principio de oportunidad y recibiendo los beneficios del mismo, lo que haría suponer una manipulación del testigo. Bueno, aquí el proceso, como le digo, ya llevamos casi 2 años en este proceso,
pero no avanza. Este proceso no avanza inicialmente por muchos motivos. Inicialmente porque la Fiscalía no presentaba el descubrimiento de las pruebas. Como son tantas defensas, es que en este proceso son 11, 12 personas. Entonces ella le descubría una parte a unos, otra parte a otros, otra parte a otros, pero a ninguno le descubría completa las pruebas que supuestamente tiene la Fiscalía. Bueno, este proceso ha sido bastante largo, no ha avanzado mucho, y no ha avanzado mucho aparte de su complejidad también por la forma en cómo los operadores judiciales han venido dándole manejo al desarrollo del proceso. Este proceso inició en el año 2017, tenemos 2 años en que muchas personas han estado privadas de la libertad. Prácticamente las 11 personas han estado privadas de la libertad en estos 2 años. Entonces, en ese orden de ideas, los abogados peleaban esa situación porque pues usted no se puede defender de algo que no conoce, ¿cierto? Usted no se puede defender de algo que no conoce. Entonces ellos le exigían la entrega en su totalidad de las pruebas. Eso retrasó mucho este proceso inicialmente. Otros casos que se presentaban de retraso en el caso es que se cambió mucho de defensoría pública. O sea, los defensores públicos, como son contratados por el Estado, ellos se les vencen contratos y el Estado no le renueva. En el caso concreto de Mauricio Ortiz Parra, pese a que hemos intentado múltiples revocatorias, se nos concedió hace 3 meses la reclusión domiciliaria de la medida de aseguramiento en su casa, sorpresivamente, sin mayor elucubración alguna, sin mayor argumento. La segunda instancia revoca esto y nuevamente es enviado Mauricio Ortiz a cumplir una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La situación anímica en este momento para mí la considero muy crítica. Es un sentido de impotencia muy grande. Ya llevo prácticamente más de 2 años recluido en una cárcel, siendo una persona inocente. Siempre preocupado y mi defensa preocupada por demostrar mi defensa, pero hasta el momento no ha sido posible. Nos han aplazado audiencias por una cosa, por otra, y no hemos podido hacer la labor que hubiéramos querido hacer. Un estado de tristeza y decepción absoluta, en donde se pierde la dignidad, se pierde el buen nombre. Aquí prácticamente usted queda relegado de la gente de la calle. Usted aquí tiene que sobrevivir como una persona sola, absolutamente sola en este mundo. Aquí en la cárcel no se vive, sino que se sobrevive. Eso es lo que trata de hacer uno acá. El futuro de esta investigación es una incertidumbre más, o podría darse como un propósito más del ente investigador de llevar a juicio a unas personas en quienes no recae ni siquiera el grado de probabilidad de verdad o de certeza misma, digámoslo así, desde esa perspectiva, de esa probabilidad de verdad que nos pueda indicar que pudieron ser autores, coautores, determinadores de la muerte del abogado Luis Gerardo Ochoa. Las dilaciones en el proceso han sido constantes y, como ustedes comprenderán, no solamente afectan la credibilidad en la justicia, sino también el estado de ánimo de una persona inocente que tras las rejas debe soportar la lentitud del sistema. Ya regresamos. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Soy Daniel Peñarredonda y también soy un guardián de los derechos humanos. La defensa Mauricio Ortiz Parra ha sido demasiado diligente con las actuaciones en el proceso. Aseguran que hay elementos que ni siquiera merecen ser evaluados porque no son concluyentes y no aportan nada al proceso, pero que la Fiscalía insiste en usar en contra de su defendido. ¿Qué más ha pasado en este proceso? Desde el 2017, estas 11 personas, pues la Fiscalía argumenta que tiene a lo menos
12.000 documentos que son sus elementos materiales probatorios, pero lo cierto es que estos 12.000 elementos no son concluyentes, no solo frente a Mauricio Ortiz Parra, sino frente a muchos actores del proceso. Estos 12.000 documentos, por ejemplo, son papeles de la constructora que tenía el proyecto Ciudadela La Voz de Dios. Muchos son computadores personales de las personas de la constructora, de los pastores, que son otros actores dentro del proceso. Entonces sus computadores tienen música, muchos documentos que son inconcluyentes, que no señalan directamente a ningún actor. Lo más difícil de estar privado en la libertad es la soledad, estar alejado de uno de los seres queridos y ver el sufrimiento tanto de uno como de las personas que uno ama. Eso ha sido lo más difícil que ha podido vivir, no solamente en estos 2 años, sino en toda mi vida. El sufrimiento de familiares, amigos, y lo más triste de todo esto es que, sabiendo todas las personas que uno es una persona inocente, seguimos aquí con este calvario y no hemos podido resolver nuestra situación. Y otra cosa que a mí me queda de este caso de don Mauricio es que hay muchos intereses políticos. Entonces yo pienso que por lo menos hay intereses de movimientos políticos que quieren buscar un chivo expiatorio, y qué mejor que Mauricio, una persona sana, con buena reputación, porque es que yo no veo por dónde haya sucedido esta casa, y lo más grave es que vuelvo y digo, de los que han cogido, la mayoría están sueltos. Entonces, ¿dónde está el actor intelectual? ¿Dónde está la persona que hizo el homicidio, el actor material que se llama? ¿Dónde está? ¿Está preso? ¿No está preso? Puntualmente, dentro de la defensa de Mauricio Ortiz Parra, tenemos que la Fiscalía inicia con un señalamiento de que Mauricio Ortiz Parra sería primo de Mauricio Parra Rodríguez, quien también está implicado o vinculado a este caso, y señala que son primos y que Mauricio Ortiz Parra, simplemente por colaborarle a su supuesto primo, entrega una suma de dinero porque Mauricio Ortiz Parra no le señala ningún móvil. El concepto que tengo de la justicia, yo soy un ciudadano que creía ciegamente en la justicia, pero una cosa es ver la justicia desde afuera y verla desde acá, desde una cárcel. Usted cuando se pone a entrevistarse con personas acá en la cárcel se da cuenta que en las cárceles de Colombia hay cientos de personas inocentes pagando cosas que no han hecho, como es el caso mío en este momento. La justicia colombiana presume que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Resulta que yo considero que no he sido tratado de esa manera. Desde el primer momento yo he sido tratado como una persona culpable, sin posibilidad de en 2 años de haber demostrado mi inocencia. Secuestrado porque él no debe nada, Ante Dios, mi Dios era el único que sabe que él no está obrando hoy correctamente y que él está haciendo sus cosas como se las enseñamos, como su papá se las enseñó, porque su papá es una persona muy correcta. Pero resulta y pasa que desde el día 1 que inició la vinculación formal a Mauricio de este proceso, determinamos que Mauricio Ortiz Parra no tiene relación alguna ni laboral, ni comercial, ni mucho menos familiar con Mauricio Parra Rodríguez. ¿Y esto cómo lo determinamos? Esto lo determinamos por un certificado de la Registraduría Nacional, que hicimos un cotejo de las 2 familias y hicimos 2 árboles genealógicos y ninguno de los 2 coinciden. Pues es que mirando bien, su merced, mirando bien, no se explica uno cómo una persona, como una fiscal, como un juez, le toman creencia a un indigente que vivía en los parques durmiendo en las bancas de la calle, que era un drogadicto, que por cualquier 100 pesos o 1000 pesos hace lo que hace o se somete a decir mentiras. Me imagino yo que eso es lo que yo le veo. ¿Qué espero yo de la justicia en este momento? Yo lo único que aspiro y espero es que la justicia actúe imparcialmente, que no se dejen manipular por presiones mediáticas ni políticas, que eso es lo que yo considero que ha pasado hasta este momento. Yo considero que se le ha seguido el juego a la Fiscalía en su afán de obtener un falso positivo judicial. Eso lo considero yo que ha pasado en este momento. Están buscando culpables donde no los hay.
Yo aplaudo y estoy muy de acuerdo con la familia del doctor Ochoa y incluso hasta con la misma fiscalía en que traten de esclarecer el crimen del doctor Ochoa. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que traten de esclarecer el crimen a base de una injusticia, porque lo que están cometiendo con nosotros y conmigo muy especialmente es absolutamente una injusticia. Mientras que están culpando a personas que están detenidas en este momento como yo, lo más seguro es que las personas culpables y verdaderas del crimen del señor Ochoa en este momento estén muertos de la risa y libres. Hoy ya estamos completando casi dos años de la detención de él y no se define la situación de él. Entonces yo pienso de que algo está pasando con nuestra justicia. Por eso es la importancia de que haya como cambio en el aparato judicial, que realmente se investigue a fondo los hechos. Los vínculos comerciales los verificamos en transacciones bancarias, contratos y no existe ningún vínculo. Sumado a eso, Mauricio Parra Rodríguez manifestó que no conoce a mi representado, igual que mi cliente nunca en la vida lo ha visto. Y la gran mayoría de actores, no solo el caso de Mauricio Ortiz Parra y Mauricio Parra Rodríguez, sino que la gran mayoría de actores, pese a que estaban ubicados en el municipio de Pitalito, se conocieron cuando se dan las capturas. Es un tema que no tiene mayor sentido, como el tema de que tengamos 4 sujetos, inclusive privados de la libertad, y que todos jueguen el mismo rol. Es un tema que por simple lógica uno dice, pues esto no tiene sentido. En unas dice que es el primo. Inclusive, él dice que conoce a Mauricio, mi esposo, a Mauricio Ortiz, en el año 2000, en el Caquetá, sacando, según él, sacando mercancía. Cuando eso no, desde ningún punto de vista es cierto, porque nosotros nunca hemos vivido en el Caquetá, nunca hemos tenido nexos comerciales con esa zona, porque nuestra zona siempre fue sur del Huila. Entonces, y están las evidencias de todas las personas que nos conocen, de los vecinos de toda la vida, porque siempre hemos vivido en la misma parte. Mi Dios es el único que no se queda con nada ajeno. Él es el único que sabe cómo oran las personas y qué deben las personas, y que se den cuenta que Mauricio es una persona inocente, que lo tienen prácticamente o lo que yo digo siempre es en un falso positivo. Que digo yo que si por ejemplo en Bogotá en alguna parte hubiera una persona que se diera cuenta de cómo forman los falsos positivos, sería muy bueno para que se dieran cuenta cómo es la justicia de los pueblos, o de pueblos no, de todo Colombia, porque eso pasa en toda parte, sí señor, en toda parte. La petición de la mamá de Mauricio Ortiz es contundente, es el clamor de una madre ante una injusticia. Ya regresamos. Cárceles y los procesos de resocialización son el reflejo de la sociedad colombiana. Soy Oscar Roballo y soy guardián de los derechos humanos de los trabajadores penitenciarios y sus familias y las personas privadas de la libertad. En medio de la tragedia de esta familia están las peticiones para que se haga justicia. Que se aclare la muerte del señor Luis Gerardo Ochoa, pero que no se use a personas inocentes para mostrar un resultado positivo donde no lo hay. Ay, todo. Saber que él está allá, que no lo vemos, que estamos privados de tener su amistad, de todo. Eso es un sufrimiento muy duro para nosotros. Moralmente eso acabaron con nosotros, acabaron con la familia, con la esposa, los hijos. A él se le están negando todos estos derechos fundamentales y la verdad ya se le sale a uno de las manos, digamos, del ente jurídico, porque ya no sabemos a qué otra instancia recurrir para hacernos notar y para hacerle conocer a la justicia de que están cometiendo un error, que esto es un falso positivo judicial, que aquí están armando un caso y le están sosteniendo al caso a la fiscalía con supuestos, con testigos falsos. Entonces ellos tienen que escucharnos.
le pedimos a los entes superiores de la rama aquí en Pitalito que revisen el caso, que lo analicen, que también se den cuenta de las investigadoras que tuvo la Fiscalía para concluir esto, porque es que una persona en sus 5 sentidos no puede armar un caso solo en base a la palabra y al testimonio de personas que no tienen ninguna credibilidad. El mensaje que le envío a Mauricio Ortiz es que tenga fe en Dios, que él va a salir de esta, que él va a salir libre, porque todos los laraboyanos, y especialmente los del barrio Los Nogales, lo queremos. Mi familia lo quiere mucho, nosotros lo apreciamos mucho, Mauricio. Tenga esa convicción que usted va a salir adelante, que va a poner la cara como siempre la ponía donde estaba con su familia, y que arriba hay un Dios que le va a la satisfacción de mostrarle a la Fiscalía que se equivocó en este caso, y que estos años que usted ha estado preso, que tendrá el Estado que recompensarle. A la luz de la verdad, es muy claro que esto es un falso positivo judicial, como los ha habido muchas veces en Colombia, y que no le sigan el juego más a esa clase de falsos positivos. Es muchas las personas que se están perjudicando por esto. Como yo lo dije anteriormente, nosotros lo único que somos culpables, mi familia, de haber sido una familia trabajadora, honrada, y de haber dado trabajo en el sur de Huila por muchísimo tiempo. Nosotros gozamos de un buen nombre, gozamos de un buen prestigio, jamás nos hemos visto involucrados en absolutamente ningún lío judicial ni en ninguna clase. Entonces eso es lo que yo esperaría de la juez y de la justicia, que actúen con legalidad y con imparcialidad, que es lo más importante. Como siempre, quisimos conocer la opinión de la Fiscalía, pero después de varias solicitudes no tuvimos respuesta alguna, dejando muchas dudas sobre su proceder. La Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo seguirá atenta a este proceso para que no sea una injusticia más o un falso positivo judicial. En 8 días nos vemos con otra historia que les llegará al alma. No olvide visitar nuestras redes sociales y la página web de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo. Hasta pronto.